y no creo que batalle mucho porque es el primer libro de la Biblia, así que vamos a ponernos de pie en Génesis 5, versículo 22 en adelante. Vamos a leer la palabra de Dios poniendo de pie, hermano. Génesis 5, 22 en adelante. Dice la palabra de Dios: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, todos juntos, y fueron todos los días de Enoc 365 años, todos juntos. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Una vez más el versículo 24, hermanos. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Oremos. Padre, le damos gracias y le pido, Padre, que usted bendiga, Señor, a cada hermano, cada hermana, cada joven, a que podamos depender de ti, Señor. Más que depender de ti, Señor, hacer de ti un amigo, Señor, un amigo fiel, porque tú lo eres, Señor, y que nosotros también podamos estar atrás de ti, mi Dios, mirando tu rostro cada día. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Y esta noche, hermanos, Dios me ha guiado a predicarles un tema muy importante, hermano, vital en nuestra vida espiritual, hermano. Cuando nosotros recibimos a Cristo, hermanos, nosotros recibimos una nueva naturaleza. Nosotros recibimos una nueva relación, hermano. Fuimos adoptados. Cuando recibimos a Cristo, fuimos hechos hijos de Dios. 1 Juan 1:2, hermanos, dice que hemos sido hechos hijos de Dios. Dice el apóstol Pablo que podemos clamar a Dios: Abba, Padre, Papito. Tenemos una relación personal con Dios. Entonces, hermanos, cuando creímos a Cristo, hermanos, llegamos al Padre. Dice Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Se estableció una relación entre nosotros y Papá Dios. Podemos nosotros hablar con Papá Dios, hermano. Nosotros podemos hacerlo porque el Señor, hermano, nos ama, mandó a Cristo y Él, hermanos, escucha nuestra oración. Entonces, hermanos, es muy importante lo que vemos aquí de parte de Enoc. Enoc está ahí, hermano, como uno de los héroes de la fe, pero es una de las dos personas que la Biblia narra, hermanos, que no murieron, no vieron la muerte. Uno fue Elías, que fue llevado, ¿verdad?, al cielo en carros de fuego. Pero, hermanos, hermanos, es Enoc. Y dice la palabra de Dios que Enoc caminó con Dios. Y, hermano, esto quiere decir que él iba, hermano, junto en el camino con Dios. Tanto, hermano, caminó con Dios que Dios le dijo: ¿sabes qué? Vámonos. Ya que estamos tan cerca en la tierra, pues mejor ya vente conmigo al cielo. Y dice ahí, hermano, la palabra de Dios en el versículo 24: caminó pues Enoc con Dios y desapareció. En otro pasaje en hebreo dice: lo traspuso, desapareció porque le llevó Dios. Entonces Dios se lo llevó así, hermano, lo transformó y lo llevó al cielo sin pasar por la muerte. Y es muy importante, hermano, que usted y yo también caminemos con Dios. Amén. Vemos el ejemplo, hermanos, aquí de Josafat, cómo él propuso y lo hizo, hermanos, cómo buscó. Mire, hermano, Segunda de Crónicas capítulo 17, hermano, Segunda de Crónicas 17. Segunda de Crónicas 17. Y mire ahí, hermanos, el versículo 3, hablando del rey Josafat, dice, si no está también ahí en la pantalla, hermanos, 2 de Crónicas 17:3, dice así la palabra de Dios: y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales. Dice versículo 4, sino que, ¿qué dice, hermanos? Buscó al Dios de su padre y aún las obras de Israel. Entonces podemos ver, hermano, que Josafat, hermano, buscó a Dios. Y cuando lo encontró, porque lo buscó en oración, en lectura bíblica, en comunión, en meditación, y cuando él, hermano, encontró a Dios,
Dice que y encontró y supo la voluntad de Dios, anduvo en los caminos de Dios. Entonces vemos aquí el ejemplo de Josafat, el ejemplo de Enoc, cómo sí se puede y se debe caminar con Dios. De hecho, hermano, la tragedia más grande en la Biblia es cuando Adán y Eva perdieron su relación con Dios y se escondieron. Es una de las tragedias más grandes de la palabra de Dios. Cuando el rey Saúl, hermano, trató de comunicarse con Dios y Dios ya no le contestó, hermano, él llegó al suicidio. Cuando el rey David, hermano, cometió el pecado y se sentía sucio y vil y sentía que Dios y él no estaban en comunicación, sino que había como una cortina de hierro, él clamaba: no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación. Si se da cuenta, hermano, es una tragedia perder la comunión con Dios, dejar de caminar con Dios. Es de las tragedias más grandes en la Biblia, hermano. Jesucristo mismo, dice la palabra de Dios, hizo pecado. Y en la cruz, cuando Él fue hecho pecado, dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Imagínense, hermano, el dolor. No estaba gritando: ay, que me duelen los clavos, ay, que me duelen los pies. No. Estaba clamando: ¿por qué me has desamparado, hermano? Porque fue hecho pecado por nuestra culpa para hacernos a nosotros justos. Y hermano, y él clamaba y le dolía no tanto los latigazos o los clavos o la corona de espinas o la lanza, sino lo que le dolía es haber sido abandonado por su padre. Entonces, hermanos, es primordial que tú y yo caminemos con Dios. Y te quiero hablar de 7, hermano, cosas que podemos hacer para caminar con Dios. Mira, hermano, 2 de Pedro capítulo 1, hermano, 2 de Pedro capítulo 1. Dice la palabra del Señor, hermano, 2 de Pedro capítulo 1. Ya llegamos ahí, hermanos. Dice la palabra del Señor en el versículo 19. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día se esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura fue de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La primera manera, hermanos, de pasar tiempo con Dios y caminar con Dios es, hermano, pasando tiempo en su palabra. Pasando tiempo en su palabra. Dijo Pedro: también tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra. Hermanos, la comunión con Dios no se puede dar sin la lectura bíblica. No existe comunión con Dios si no estamos atentos a la palabra de Dios. Si usted, hermano, tiene una relación, vamos a decir, de patrón y obrero, y usted no le da una palabra, usted es el patrón y no habla con el obrero, no hay una relación, no hay una comunicación, no hay un entendimiento, hermano. La palabra es muy importante y nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios para caminar con Dios, o tenemos que leer la palabra de Dios para caminar con Dios. Si tú, hermano, no lees tu Biblia cada día y no meditas en ella, hermano, tú no tienes una buena relación con Dios, tú no estás caminando con Dios. Pero, hermano, Dios quiere, hermano, que tú camines con Él. Enoc, hermano, estaba atento a la palabra de Dios. Hermano, en aquel tiempo no teníamos la Biblia como hoy en día, pero había mandamientos, había preceptos de parte de Jehová, hermano, y él estaba atento a la palabra de Dios y caminó con Dios. Nosotros tenemos, hermano, que aprender a caminar con Dios pasando tiempo en la palabra. Mire Salmo 119, hermano, Salmo 119. Salmo 119.
Y el versículo 105 dice la palabra del Señor, hermanos, Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces la palabra de Dios, hermano, es la lámpara que nos da Dios y la lumbrera para que nosotros no andemos en tinieblas y podamos ver el camino por el que andemos y podamos caminar con Dios. Si no hay, hermano, una lectura de la palabra de Dios, no existe un caminar con Dios. Y sabes, hermano, vives en una tragedia increíble. Por eso, hermanos, hay opresión en nuestras vidas. Cuando Dios no le hablaba a Saúl, Saúl se sentía oprimido. Cuando David no escuchaba la voz de Dios, hermano, se sentía morir. Y por eso a veces, hermano, no salimos de la depresión. Porque, hermano, necesitamos, para poder caminar con Dios, necesitamos pasar tiempo con la palabra de Dios. Mire Salmo 25:14, hermano, Salmo 25:14. Salmo 25:14. Hablando de comunión con el Señor, dice la palabra del Señor, Salmo 25:14. La comunión íntima con Jehová, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto, hermano. La segunda cosa, hermano, por la cual nosotros podemos, hermano, caminar con Dios, hermanos, es la oración. Dice la palabra de Dios aquí, la comunión íntima de Jehová. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Si usted, hermano, ha pasado tiempo en oración, usted va a confirmar que Dios, cuando tú oras, Él te habla. No solamente tú hablas cuando oras, pero Él también te habla y te dirige y te lleva al lugar y caminas con Dios en oración. Dice, es una comunión íntima, y a ellos, dice, a ellos les hará conocer su pacto. Y hermano, y gloria a Dios que como iglesia hemos sobrevivido a este tiempo de pandemia, ya va para el año, hermano. Pero hermano, es tan importante que hemos sido dirigidos por la oración. Y Dios nos muestra qué hacer y cómo hacer y cuándo hacer. Y por eso, hermanos, no hay temor, porque cierre la iglesia o pase lo que pase, hermano, caminando con Dios, vamos a estar bien. El que habita el amigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Dijo el rey David, Jehová, roca mía y mi castillo, mi libertador, mi alto refugio. Entonces, hermano, con Dios somos mayoría, con Dios estamos bien. Entonces, para caminar con Dios necesitamos leer y pasar tiempo con la palabra de Dios. Número 2, necesitamos, hermano, orar, hablar con Dios, porque ahí nosotros estamos pasando tiempo con Él. Mire Proverbios 15:8, va a pegar la pantalla, hermanos. Proverbios 15:8 dice la palabra de Dios, hermano. Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. La oración de los rectos es su gozo. Mis hijos saben qué me gusta y qué me va a poner feliz. Si yo les pregunto ahorita, ¿qué me gusta? ¿Qué me pone feliz? Cuando ustedes hacen qué, yo me pongo feliz. Ellos me van a decir, cuando yo hago esto, mi papá se pone feliz, porque ellos me conocen. Y cuando, hermano, dice la palabra de Dios, cuando tú oras, Dios se goza, porque estás hablando con Él y estás caminando con Él. Hermano, una de mis metas de tiempo, hermano, es tener una comunión ininterrumpida con Dios. Y te voy a decir cómo funciona esto, hermano. Uno camina con Dios, lee su palabra, escucha su palabra, le sirve, medita en su palabra, va a la iglesia y hermano, y lee libros y busca hacer la voluntad de Dios, obedece, oye la voz del Espíritu Santo, hermano, y va creciendo el poder en la vida de uno, hermano. Hace una semana fui a la casa, fui al taller mecánico del hermano José, de un hermano que ha venido pocas veces a la iglesia, lo fue a visitar.
Y hermanos, llegué, me pidió consejo, estaba batallando con problemas y lo aconsejé. Y me dijo, pastor, cuando usted llegó, mi ayudante me dijo que él sentía algo. Cuando lo miró usted, él sentía algo. Me ha pasado, pero me pasó hoy, otra vez, mi sobrinita de allá de Eva, ¿no? Se equivocó, en lugar de decirme tío, me dijo Cristo. Y hermano, eso me ha pasado varias veces. Entonces, hermano, cuando uno va caminando con Dios, se va llenando de poder, de poder, de poder, de poder, pero hermano, cuando cometes pecado, ¡pum!, es como si se desinfla o como si se rompe la presa y se tira toda el agua, hermano. Entonces mi deseo es mantener una relación con Dios ininterrumpida. Una vez que se interrumpe la relación con Dios, hermano, es como cuando cortas una rama. Ya esa rama ya no va a crecer, esa rama ya se murió, va a crecer otra, pero la misma ya no. Ya perdiste mucho. Pero qué bendición y qué gozo poder caminar con Dios todo el tiempo, hermano. Entonces dijimos la palabra de Dios, dijimos la oración, hermano. Primera de Tesalonicenses 5:17, pantalla. Primera de Tesalonicenses 5:17, es un pasaje muy conocido, hermanos. Dice la palabra de Dios: orad sin cesar. El apóstol Pablo entendía lo que era tener una comunión con Cristo, con Dios. Orad sin cesar, orad sin cesar. Y dice que cuando él estuvo, hermano, en angustia, dice que el ángel de Dios, a quien sirvo, dice, estuvo conmigo y me confirmó que no iba a haber muerte. Y Cristo estuvo con él en el momento, hermano, del naufragio. Y bueno, hermanos, para caminar con Dios necesitamos la palabra de Dios y necesitamos la oración, hermano. Mire, hermano, Juan capítulo 4, versículo 23. Juan 4, 23. Dice la palabra del Señor, Juan capítulo 4, versículo 23. Dice así la palabra del Señor: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. Versículo 24: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hermano, qué bonito que vamos a entrar a la acción de gracias, pero hermano, qué rico el pavo y qué bueno la comida, y hermanos, pero le vamos a dar gracias al que nos ha bendecido y adorar a aquel por el cual tenemos salud, trabajo, techo, ropa, comida, y darle gracias a Dios, hermano, por lo bueno que ha sido con nosotros, y glorificar su nombre y cantar a su nombre, y acción de gracias, y cantar himnos y glorificarle y orar y postrarse a sus pies, hermano, porque hermano, para caminar con Dios también hay que adorarle. Mire por favor, hermanos, Salmo 119, Salmo 119, hermanos, y el versículo 164 dice la palabra del Señor. Salmo 164: 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. 7 veces al día te alabo. Hermano, este hombre sabía cómo caminar con Dios. El único momento, hermano, que se levantó tarde y se puso a pasearse en la azotea, hermano, y que se desconectó de Dios, fue para su ruina, hermano. Pero mientras caminó con Dios, hermano, mientras le adoró, hermano, dice la palabra de Dios que el Dios le daba la vida, la victoria en donde quiera que iba. Amen. Y luego vuelve a decir: Dios le dio a David la victoria en donde quiera que iba. Y luego dice en el final de la vida de David, el dulce cantor de Israel. Y hermano, porque él sabía alabarle, porque él sabía cantarle, él sabía escribirle cantos, él sabía, hermano,
buscarle, Él sabía pedirle perdón, Él sabía exaltarle por sus justos juicios, Él sabía, hermano, reconocerle, Él sabía, hermano, engrandecer a Jehová conmigo, dijo también por ahí en otro salmo. Y cantemos aún a su nombre, y exaltemos aún a su nombre. ¿Cómo podemos caminar con Dios? Pasando tiempo en su palabra, orando, adorándole, hermano. También, hermanos, escuchando la voz del Espíritu Santo, hermano. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 16, que Dios nos dejó el Espíritu Santo, versículo 13. Juan 16, 13, hermano, que Dios nos dejó el Espíritu Santo para que nos guíe, hermano. Dice ahí, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad, porque hablará por su propia cuenta, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Versículo 14, hijo. Y Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Siguiente, hermano. Todo lo que tiene el Padre es mío y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Siguiente versículo. Bueno, hermanos, el Espíritu Santo, hermanos, dice la palabra de Dios, nos va a guiar a toda la verdad. Hebreos capítulo 3, versículo 7, hermanos, Hebreos capítulo 3. Dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 3, versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, ¿qué dice, hermanos? No endurezcáis vuestros corazones, hermano. Entonces, ¿cómo podemos mantenernos caminando con Dios, hermano? Escuchando la voz del Espíritu Santo. Dijimos, hermano, pasando tiempo en su palabra, dijimos orando, dijimos alabándole o adorándole, dijimos escuchando la voz, el Espíritu Santo habla. Amen. Y te muestra cuando alguien tiene una situación y yo puedo ayudar, hermano. Dios me habla, ve allá, da dinero acá. Dios simplemente, hermano, en relación a tu esposa, el Espíritu Santo me muestra, no la trates mal, no la trates, no es tu niña, no es tu esclava, es coheredera de la gracia de Dios. Tu mujer necesita dinero. Me habla Dios, me muestra, esas niñas están pasando mucho tiempo jugando videojuegos, se te van a echar a perder, haz algo. Que abre la tele en la cabeza, bueno, eso ya lo digo yo, ¿verdad? Pero Dios me habla, hermano, ¿sí? Dios me muestra. Dios no está cansado, ni Dios siempre está hablando, hermano. Un hermano está enfermo y necesita medicina, dinero. Tú tienes ahí dinero ahorrado, mándale para que se compre su medicina. Él no tiene, tú sí tienes. Y hermano, el Espíritu Santo te habla de muchas maneras, hermano. Eso que estás viendo no me agrada. Esa música que escuchaste a mí no me agrada. O esa música que quieres escuchar no me agrada. Y Dios te habla, hermano. Dios, hay una voz por dentro que te dice lo que hagas y lo que no hagas, porque el Espíritu Santo te va guiando. Entonces, hermano, ¿cómo caminar con Dios? Escucha la voz del Espíritu Santo. Ya muchas veces ahí perdemos el caminar con Dios cuando endurecemos nuestro corazón, hermano, y no escuchamos la voz de Dios. Dice ahí versículo Hebreos capítulo 3, versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Sí, hermanos? Entonces, puede ser que yo lea la Biblia, que ore, que le alabe, pero luego Dios me muestra algo, el Espíritu Santo me habla y lo ignoro y pierdo mi comunión con Dios. Eso me lleva al siguiente punto, hermano. Salmos 47, hermano, Salmos 47. Salmos 47. Dice la palabra de Dios. Salmos 40, versículo 7. Dice así la palabra de Dios.
Entonces dije, aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Qué dice el versículo 8? Unos dos juntos. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cómo caminar con Dios? Obedece. Obedece. Hay algo que se llama obediencia instantánea. Obediencia instantánea. Dios te muestra, ve a la iglesia. Y tú puedes obedecer o desobedecer. Te muestra, lee la Biblia. Y tú puedes obedecer o desobedecer. Te dice, hey, ora, no has orado. Puedes obedecer o desobedecer. Te dice, hey, te pagaron tu diezmo. Y tú puedes obedecer o desobedecer. Hey, los misioneros, no estás apoyando misioneros. O puedes obedecer o desobedecer. Y Dios, hermano, nos habla y nos corrige y nos dice, hermano, cada cosa, y también cosas triviales. Hey, te acercaste mucho a esa hermana, tú eres casado, y tú obedeces o desobedeces. O los jovencitos, hey, estás muy cerca de ese muchacho y Dios te habla y tú obedeces o desobedeces. O te dice a ti, niña, hey, estos amiguitos están mal, y tú obedeces o desobedeces. Pero hay algo que se llama obediencia instantánea. Cuando Dios me dice, hey, ese pastor es muy chismoso, no te juntes con él. No me junto con él porque Dios me está diciendo que ese pastor es chismoso y que no me junte con él. O Dios me muestra, hey, te pagaron, te dieron un buen pago, te dieron una buena ofrenda. Ya sabes que sigue el diezmo. Rápido, hacer el cheque y a pagarlo. ¿Por qué? Porque Dios me está hablando, hermano. Yo ya sé, pero se me olvida. Pero el Espíritu Santo me recuerda. ¿Sí, hermanos? Y entonces, hermano, obedece uno instantáneamente. ¡Hey! Le hablaste mal a tu esposa, pídele perdón. Y instantáneamente, aunque esté enojado, digo, no, pues Dios tiene razón, yo estoy amargado, enojado. Mi amor, perdóname, tú tienes razón. Y obedeces. Dice la palabra de Dios que si un hermano tiene algo contra ti, que deje de ofrenda al altar y que tú vayas a reconciliarte con tu hermano. Ay, Señor, pero ¿cómo voy a ir con esos diablos? Tú dices, Dios dice, yo te estoy mandando que vayas con esos diablos y que les pidas perdón. O sea, pero hermano, ¿te das cuenta cómo no obedecemos? Amén. No, eso ya no. No, hermano, ahí está escrito en la Biblia. ¿Sí, hermanos? Amén. El amor, el perdón. La palabra dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, hermano. Ay, pero ¿cómo voy a hablar si yo no sé ganar almas? A ver, busquen al pastor, la hermana Vera, la hermana Cristina, a ver, alguien que hable. No, Dios te está diciendo a ti que hables. Y tú debes obedecer para caminar con Dios. Caminar con Dios. Porque eso rompe la comunión con Dios cuando tú desobedeces. Si tú trabajas y eres empleado, ¿cómo se siente tu patrón cuando te dice haz esto y tú no lo haces? Se enoja, ¿no? ¿Cómo nos sentimos los padres? Cada rato, mi amor, para aquí, mi amor, no lo hacen. Oh, me siento tan decepcionado de mis hijas. No pueden hacer algo tan pequeño que les pedí. Una cosa tan mínima. Se comen una vaca al mes, se toman 20 gallones de leche y viven bien y tienen todo y no pueden obedecer una cosa pequeñita y se sienten mal. Entonces Dios te dice a ti algo, hermano, pequeñito, y no lo haces. Y pierdes esa bendición, ese privilegio, hermano, de caminar con Dios. Escuchando la voz del Espíritu Santo, hermano, obedeciendo instantáneamente, hermano. Siguiente punto, hermano, mire Proverbios capítulo 6, versículo 23, hermanos. Proverbios 6, 23. Al final voy a volver a repetir los puntos, hermano, por si los quiere apuntar. Proverbios 6, 23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de la vida. ¿Qué dice? La reprensión es que te instruye, hermano. A veces te caen martillazos en la cabeza de parte de Dios.
A veces pasan circunstancias difíciles de parte de Dios, porque Dios te está hablando, te está gritando, te está cachetando que cambies. Dice ahí, hermano, y camino de la vida, las reflexiones que te instruyen. Oh, Dios te habla de muchas maneras. Dios te habla cada día, dándote el sol, dándote trabajo, dándote salud, dándote bendiciones, dándote familia, hijos, dándote ropa, dándote gasolina para tu carro, dándote la vida tan hermosa que hay, dándote tu pastor, la iglesia, su palabra, el Espíritu Santo. Dios te da un montón de cosas buenas y también ahí te habla, pero también te habla a través de cosas que pasan en la vida. A veces cosas buenas, a veces cosas malas. Yo estaba leyendo la biografía de George Whitefield, hermano, y estaba leyéndola y repasándola y viendo videos, porque me interesa cómo fue que Dios lo usó tanto ese hombre, ¿verdad? Y había un hombre que le ayudaba, se llamaba Benjamin Franklin, a publicar todos sus sermones, y corrían por todo Estados Unidos sus sermones, y por Inglaterra, Escocia. Entonces fue un poder de Dios, y fue la ayuda de una persona que le ayudó a publicar. Y estaba hablando con un amigo por teléfono, ¿verdad? Yo estaba pensando, ay, el radio, qué pérdida de tiempo, y los videos, ay, qué pérdida de tiempo. Porque tú ves el video, pero hermano, es que si te equivocas, o el sonido, o que hace ruido, es un show hacer un video, hermano. Pero me dijo, no, quiero hacer más videos y quiero tener más programas de radio, porque así llegamos a mucha gente que nunca escucharía. Y dije, tiene razón. Pues así lo hizo Whitefield. Y es verdad, así podemos llegar a más gente. No importa que no vengan a la iglesia, lo que importa es que escuchen el mensaje. Y Dios me habló a través del libro que leí, a través de la llamada telefónica, lo que Dios en verdad me ha hablado, y yo de alguna manera me he rehusado a hacer programas de radio o videos. Entonces Dios, hermano, te habla de muchas maneras, buenas, malas, pero Dios te habla, y hermano, tú tienes que hacer caso a lo que Dios dice, hermano, para poder caminar con Él. Mira, hermano, Salmo capítulo 1, hermano, Salmo capítulo 1. Salmos capítulo 1. Dice la palabra del Señor, bienaventurado el varón que no anduvo, hermanos, en consejo de malos. ¿Verdad, hermanos? Dice ahí la palabra del Señor, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Dice así, hermanos. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores es sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, ¿qué dice? Medita de día y de noche. Mira, hermano, escúchame. Esta parte es clave, la meditación. ¿En qué piensas? No, pues piensa en las elecciones. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Oh, perdió Trump. Oh, le quieren quitar el trono. Oh, y piensas en las elecciones, y eso te afecta a tu espíritu. O piensas en personas negativas, en un ex, ¿verdad?, que te hizo la vida de cuadritos, o en una mala amiga que te traicionó, te robó dinero, gente desleal, y estás meditando, o peor, meditas en los chismes, ¿verdad?, del artista, o que del príncipe de Inglaterra, y la reina de España, y puras cosas que no sirven para nada, o meditas en que, ay, si las Chivas hubieran metido gol, hermano, y meditas cosas inútiles y tontas, hermano, cosas que no sirven, o peor, hermano, meditas y chismeas, lo digo, de la iglesia, hermano. Ay, sí, la iglesia, el hermano tal, la hermana tal, y ay, sí, el pastor, y acá y allá. Hermano, dice la palabra de Dios, y en su ley medita de día y de noche. Allá en mi lugar donde yo viví mi niñez más tiempo, y crecí como adolescente y joven,
pasaba un señor de los desperdicios y pedía desperdicio para tener unos cochinitos y les daban de comer desperdicios. Hermano, meditar en chismes es como comer desperdicios. Pero meditar en la palabra de Dios, hermano, dice la Biblia ahí, hermano, dice ahí en el versículo 2, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. La palabra que nos gusta, prosperará. Pero ¿quién prospera? ¿Qué, hermanos? Medita. ¿En qué medita? ¿Cuándo? Eso es caminar con Dios. Meditar en su palabra, meditar en lo que está haciendo en nuestra vida. Yo tengo una lista de oración y voy tachando, contestando. Digo, wow, Señor, gloria a Dios. Tú contestas, tú cambias corazones, tú provees, tú bendices, tú sanas, tú eres bueno. Y meditamos en Dios, y meditamos en lo que Él está haciendo, y meditamos en su palabra, hermano, y eso es caminar con Dios. Y por último, hermano, vamos a Mateo 18, hermanos, Mateo 18. Y el versículo 20, Mateo 18 y 20. Dice la palabra de Dios: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué dicen? Ahí estoy yo en medio de ellos. Hey, necesitas escoger tus amistades. El caminar con Dios implica ir a la iglesia, pero también dice estar con personas que también caminen con Dios. Sí, yo soy pastor y yo tengo que batallar con un montón de gente que no conoce a Dios y no camina con Dios, porque para eso Dios me puso, para ayudar a la gente que no quiere caminar con Dios, o no puede o no sabe, ayudarlos a empezarlos a reír, a atendernos, ¿verdad? Enseñar la palabra, tenerles paciencia, cuidar de que no se pierdan, porque es el trabajo de un pastor y yo debo caminar con Dios. Pero también, hermano, como pastor, yo debo buscar a alguien que camine con Dios. Alguien que yo sepa que pasa tiempo en la palabra de Dios y buscar su amistad. Y gozarnos, platicar dulcemente de las cosas divinas, de cuántas almas fueron salvas, del crecimiento de la iglesia, de la exaltación de Cristo, del poder del Señor, de la obra misionera, de lo que a Él le agrada, del poder de su gloria, de su majestad, de su bendición. Ahora, yo quiero ser amigo de ustedes. Yo quiero que ustedes me bendigan con su caminar con Dios, y yo quiero bendecirlos a ustedes. Pero tú debes buscar gente más espiritual que tú para que te bendigan. Eso es parte de caminar con Dios. Te juntas con puros peores que tú o iguales que tú, no tienes mucho margen de caminar con Dios, vas caminando al contrario, a lo malo. Tienes que buscar, mire Salmo 16, hermano, Salmo 16. Y sí tenemos que hacer la obra de Dios, pero tenemos que buscar amistades que nos bendigan. Salmo 16, versículo 2, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Versículo 3, para los santos que están en la tierra y para los íntegros, ¿qué dice? Es toda mi complacencia. Dijo el rey David, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Y hermanos, tú necesitas que también tu complacencia sea con los santos. O sea, que tú busques amistades que te lleven más alto. Que levante el nombre de Cristo y que tú digas, oh, este amigo me conviene.
Y eso es parte de caminar con Dios. Lo puedes encontrar en la iglesia, hermano. O puedes ayudar a un hermano que, oye, hermano, te he visto que estás oyendo música mundana, o te he visto que andas medio mundano, hermana, la he visto que mira muchas novelas, hermana. He visto que pues no se le da, hermano, hermana, está hablando mal del pastor. Hermana, vamos a orar para que Dios le ayude y le quite esa boca fea que tiene. O ayudar a la gente a que se levante, hermano. No caer en el pozo que ellos mismos están, para que puedas caminar con Dios. Si o no, una mala plática, hermano, te baja toda la energía espiritual y te corta toda la comunión con Dios. Cuando tú hablas con alguien chismoso que está diciendo puras cosas negativas de Dios o de la iglesia o del pastor, si o no, eso te derrumba todo, hermano, tu alma, tu espíritu, te cansas, te desanimas, ya no quieres seguir. Pero ¿qué pasa cuando hablas con alguien que está lleno del poder de Dios? ¿Te ha tocado hablar con alguien así? ¿Cómo sientes, hermano? ¿Te motivas o no? Es parte de caminar con Dios. Pastor, ¿cómo puedo caminar con Dios? Número 1, dije pasando tiempo en su palabra, hermanos. Número 2, dije pasando tiempo en oración. Número 3, adorándole, cántale, hermano, glorifícale. Número 4, escuchando la voz del Espíritu Santo, hermano. Número 5, diciembre, hermano, Dios está hablando. A través de las cosas que pasan, Dios habla, hermano. Mira, ahora que van a cerrar la iglesia, Dios tiene un propósito y Dios nos quiere hablar. ¿Qué quiere Dios? Vamos a descubrirlo. Hermano, meditando, hermano, en su palabra, obedeciendo instantáneamente, hermano, y buscando amistades espirituales. Caminó Enoc con Dios y desapareció. Hermano, que Dios te dé el privilegio, hermano, de caminar con Dios. ¿Por qué no te propones esta noche y mañana voy a caminar con Dios? Y mañana, cuando el día vaya declinando, decir, Señor, este día caminé contigo, mañana voy a caminar otra vez contigo. Voy a orar, voy a leer mi Biblia, voy a estar atento a tu voz, te voy a obedecer, voy a meditar y verás el poder, como dice la palabra, irás de poder en poder, de gloria en gloria, caminando con Dios, sintiendo el poder de Dios, viviendo en poder la vida espiritual. La gente a tu alrededor va a notar la diferencia y va a decir, yo quiero eso que tú tienes. ¿Qué es lo que tienes? Oh, mira, te invito a que camines con mi Dios. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por su palabra que nos ha hablado esta noche, mi Dios.